Hola, ¿cómo están? Los saluda el ingeniero Juan José Suárez de Secaidra. En esta oportunidad vamos a realizar el cálculo hidráulico para una red de distribución de agua potable basado en la RM 192 2018 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esto aplica al ámbito rural y para este ejercicio vamos a hacer uso de un enunciado de un problema. Dice así: en un distrito de la Sierra del Perú se tiene planteado realizar el proyecto de saneamiento, el cual consta de la instalación de un sistema de agua potable y UVS para todos los usuarios. Sabiendo que la población actual es 1.262 habitantes, con una densidad de 4 habitantes por familia, además que según los censos se tiene que el año 2007 hubieron 780 habitantes y que en el año 2017 950 habitantes, además de ello se tiene lo siguiente, y aquí nos muestran un cuadro de donde se ubica la cota del reservorio y los puntos que van a abastecer a determinados números de familia y que se encuentran ubicados a distancias que están en la última columna. Este cuadro lo he graficado en esta imagen, donde aquí coloco el reservorio con su cota, que es la 1589.55, y a partir de aquí trazo la red de distribución con los puntos A, B, C, D, E, F, G y H. A cada punto le he colocado su cota, que está en el cuadro, y en color rojo le he anotado la longitud, ¿no? La longitud. Entonces, vamos a proceder primero con el cálculo de la población futura, ¿no? Sabemos que la población actual ahora, si estamos conscientes que estamos en el año 2023 y lo tomamos como referencia este año base, entonces la población futura tendría que ser para 20 años más adelante, es decir, para el año 2043. Entonces lo primero que debemos hacer es, con estos datos de los censos de 2007 y de 2017, calcular la tasa de crecimiento poblacional. Y esta tasa de crecimiento poblacional lo calculamos a partir de la población, ¿no? De la población del año 2017, que es 950, dividido entre la población del año 2007, que es 780, ¿no? Ahí está. Y lo vamos a elevar a, como exponente, 1 entre el número de años que ha pasado entre estos dos censos. Entonces, entre estos dos censos, del 2007 y 2017 ha pasado 10 años. Por eso es que aquí el exponente es 1 entre 10. Y a todo esto le restamos 1, ¿no? Acá está la fórmula, acá lo pueden ver. Esto me sale una tasa de crecimiento del 2%. Entonces, si yo quiero calcular ahora la población futura, aquí está la fórmula de la población futura, lo que debo de hacer es multiplicar a la población inicial, es decir, a los 1262, por 1 más la tasa de crecimiento, que ya la calculé, por el tiempo desde donde estoy calculando, ¿no? Es decir, del año 2023 al 43 son 20 años, dividido entre 100. Eso está aquí. Y me sale, lógicamente, aplicándole un redondeo a 0 decimales, porque la población me tiene que salir en número entero, me sale una población de 1267. Luego, importante, una vez que ya tengo la población, ¿no? Una vez que ya tengo la población, es importante que pueda determinar los caudales
tanto el caudal medio, el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Pero para calcular los caudales yo debo de primero elegir la dotación de agua, ¿no? Y utilizando la tabla número 202 de la resolución ministerial 192-2018, yo veo que para la sierra, porque el problema me dice que sea en la sierra, con un sistema de disposición discretas de VS con arrastre hidráulico, la dotación es de 80 litros por habitante por día, ¿no? Entonces esta dotación la coloco acá. Y para calcular el caudal medio simplemente multiplico la población por la dotación y lo divido entre 86.400 para convertirlo a litros por segundo. Entonces tengo un caudal medio de 1.173 litros por segundo. Para poder obtener el caudal máximo diario y horario, lo multiplico por sus factores, ¿no? El K1 para el caudal máximo diario, que equivale a 1.3 del caudal medio, y para el caudal máximo horario se multiplica por 2. Entonces ya tengo ahora sí establecidos los tres caudales, de los cuales para el dimensionamiento de la red de distribución es importante que yo trabaje con este caudal, con el caudal máximo horario. Este es mi caudal con el que debo de trabajar. Muy bien. Entonces construyo la tabla, ¿no? Mi tabla de tramos, las elevaciones, el número de familia que se abastece según el nodo A, el nodo B, acá están las familias, y esto es dato del problema. Hago una columna de familias acumuladas, ¿no? De familias acumuladas, pero a la inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tramo A, y esto es en el sentido de los caudales, ¿no? Porque el caudal que pase por este primer tramo va a ser el caudal que va a alimentar a todas las familias, y luego tramo a tramo va a ir restando porque hay caudal que va a salir por estos puntos, ¿no? Entonces yo hago las familias acumuladas, pero empiezo del total, y para el segundo tramo, el tramo B, le voy restando lo que ya está saliendo, así, ¿ve? Le voy restando lo que ya va saliendo, ¿no? De tal manera que esta es una columna acumulada inversa. Luego, con respecto a los habitantes, yo tengo que saber que estas 55 familias, ¿cuántos habitantes hay? Y para eso yo tengo que multiplicar con una densidad poblacional. Entonces yo voy a hacer el cálculo acá. Aquí, por ejemplo, tengo que el total de familias es 453. Entonces, si yo quiero calcular la densidad, pero esta densidad que está en función de la cantidad de habitantes, ¿no? De la población futura, dividido entre el número de familias. Entonces, si yo hago esta división, me sale que la densidad, que es 2.797 habitantes por familia, que difiere de lo indicado en el problema. Esto quiere decir que acá ha habido un error, porque tampoco sale 4, así calcule con la población inicial. Bien, entonces tomo como referencia esta densidad, 2.797 habitantes por familia. Si quiero saber cuál es el caudal por familia, entonces divido el caudal máximo horario, que es el que va a pasar, entre el total de familias, y me sale 0.00517881 litros por segundo por familia. ¿Y por qué he hecho esto? ¿Para qué? He hecho esto porque tengo que determinar caudales acá, ¿no? Entonces, lo primero es que la densidad poblacional me va a permitir obtener los habitantes para cada tramo. Yo multiplico el número de familias por la densidad poblacional y tengo los habitantes por cada tramo, ¿no? Al final, esta sumatoria, 1267, es lo que tengo acá. La longitud es dato del problema, la longitud por cada tramo. El caudal, cuando hablamos de caudal, estamos hablando de los caudales que van a
pasar por estas tuberías, ¿no? Entonces este primer caudal es igual a la cantidad de familia acumulada por el caudal por familia, ¿no? De tal manera de que al inicio del tramo del reservorio al punto A es el caudal máximo horario 2.346 el que va a pasar. Y así, para el segundo tramo, ya le tengo que hacer la resta, ¿no? La resta del caudal que se va a consumir ahí, ¿no? La resta del caudal que se va a consumir, ¿no? Y así, ¿no? De tal manera de que al final, en el último punto, el H, va a llegar a un caudal de 0.254. Luego, tengo que establecer o tengo que elegir el diámetro de la tubería. Entonces acá hay una tabla en donde está el diámetro en pulgadas. Esto es basado en la norma técnica peruana ISO 399.002, ¿no? La norma técnica peruana ISO 399.002 es ahí, ¿no? Esta norma técnica peruana bueno, me da más diámetros, lógicamente. Considera diámetros pequeños, que es justamente lo que yo necesito acá. Y en la columna siguiente están los diámetros interiores expresados en milímetros, y es lo que yo voy a colocar. Entonces yo acá he hecho unas listas donde puedo elegir, y yo para cada tramo ya he elegido los diámetros interiores. Para calcular la velocidad utilizo la fórmula de continuidad, que es caudal entre área, y tengo estas velocidades que me salen para estos diámetros, que son velocidades aceptables, ¿no? Y para la pérdida de carga voy a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de Fair-Whipple, que se utiliza para diámetros de tuberías menores a 50 milímetros. Ya no se utiliza Hazen-Williams, ¿no? Si el diámetro de la tubería fuera por encima de los 50 milímetros, sí utilizaría Hazen-Williams. En este caso, la fórmula de Fair-Whipple dice que la pérdida de carga es igual al caudal en litros por segundo dividido entre 2.8639 multiplicado por el diámetro, y este diámetro tiene que estar en pulgadas, elevado a la 2.71, y todo elevado a la 1.75. Bueno, busquen la bibliografía y van a encontrar esta fórmula. Entonces calculo, ¿no? Hago el cálculo. Lo único que, como el diámetro yo lo tenía en milímetros, lo multiplico por este factor de conversión, que es 0.03937, para convertirlo a pulgadas. Y luego tengo pues estas pérdidas de carga por cada tramo. Tengo la pérdida de carga acumulada también, ¿no? Que es lo que me interesa al final, cuánto es lo que se va a perder. Y tengo la presión estática para cada punto, ¿no? Entonces la presión estática es calcular como la resta de la cota del reservorio, que es la cota de pelo de agua del reservorio, menos la cota de cada punto, ¿no? Así, en cada punto tengo esto. Entonces tengo estas presiones estáticas, ¿no? Y la presión dinámica es restar pues la pérdida de carga en el tramo a la presión estática, ¿no? Entonces ahí yo tengo la presión estática menos la pérdida de carga. En el segundo tramo también igual, porque ya tengo los acumulados. Entonces yo tengo una columna de la presión estática y otra columna de la presión dinámica. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice el reglamento? Dice que la presión mínima de servicio, es decir, la presión dinámica, en cualquier punto de la red o línea de alimentación no debe ser menor a 5. O sea que esta presión dinámica no debe de ser menor a 5. Y me dice que la presión estática no debe ser mayor a 60. O sea que esto no debe ser mayor a 60. Aquí le apliqué simplemente el 5 y el 60. Y aquí con una función CI veo que estos valores, tanto de presión estática como dinámica, cumplen estos valores. Por lo tanto, me sale el mensaje de cumple presiones, ¿no? Y de esta manera ya tendríamos el dimensionamiento hidráulico de una red de distribución. ¿Qué pasaría si yo en este tramo inicial, fíjate, digo, bueno, no voy a elegir 43.4, que es una pulgada y media, voy a elegir una tubería de 38 milímetros, una pulgada y cuarto acá? Fíjate, al haber hecho eso, yo tengo que la presión estática es 22 y la presión dinámica es 9. Todavía es válido, pero la velocidad se va disparando, ¿no? ¿Y qué pasa si bajo aún más a 29.4? Ahí tengo un problema, ¿eh?
porque ya veo que la presión dinámica se va al negativo y ya no cumpliría nada. Y la velocidad que es 346. ¿Ve? Entonces mejor lo dejo como estaba, con lo que cumple y muy bien. Muy bien, esto sería todo en este video. Muchas gracias por su atención y no se olviden de revisar nuestra web de www.secaidra.com, donde tenemos muchos cursos virtuales que les pueden servir. Muchas gracias.